¿Por qué nunca sanas las heridas emocionales? Has intentado de todo. Has orado, has tratado de olvidar, has intentado distraerte, pero el dolor sigue ahí. A veces, parece que el tiempo lo alivia, pero basta un recuerdo, una palabra o incluso un silencio para que todo vuelva a doler como el primer día. ¿Por qué? ¿Por qué hay heridas que, por más que intentemos, nunca sanan? Quizás crees que ya lo superaste, que seguiste adelante, pero en el fondo, sabes que algo dentro de ti sigue roto. Sigues cargando con el peso de lo que te hicieron, de lo que perdiste, de lo que nunca fue. Tal vez ya ni hablas de ello, pero en la intimidad de tu corazón, esa herida sigue abierta, afectando la manera en que piensas, en que amas, en que te relacionas con Dios y con los demás. Y aquí está la verdad que nadie te ha dicho: las heridas emocionales no sanan solas. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántas veces las ignores, no importa cuánto intentes aparentar que todo está bien, lo que no se enfrenta, se enquista. Y lo que no se entrega a Dios, se convierte en una cadena que te ata al pasado. Pero, ¿sabes cuál es la peor parte? Que muchas veces somos nosotros mismos quienes bloqueamos nuestra propia sanación sin darnos cuenta. Hay algo dentro de ti que impide que esa herida se cierre. Y hasta que no lo descubras, seguirás atrapado en el mismo ciclo de dolor. Hoy voy a revelarte las razones ocultas por las que tus heridas emocionales nunca sanan, los errores que la mayoría de las personas cometen y, lo más importante, el camino real hacia la verdadera restauración. Porque Dios no quiere que vivas así. Él tiene el poder de sanarte, pero primero necesitas entender lo que te está deteniendo. Quédate hasta el final de este video porque lo que vas a escuchar hoy podría cambiar tu vida para siempre. El alma humana carga cicatrices invisibles que, aunque el tiempo transcurra, parecen no cerrar jamás. Son heridas emocionales que persisten, que arden en los momentos de soledad, que despiertan con un recuerdo, con una palabra o incluso con el silencio. Nos preguntamos por qué, a pesar de nuestras oraciones, nuestras súplicas y nuestros intentos de sanar, seguimos sintiendo el peso del dolor. ¿Acaso Dios nos ha abandonado? ¿Será que algunas heridas nunca sanan? ¿O es que hay algo dentro de nosotros que impide la verdadera restauración? La Biblia no ignora el sufrimiento. No lo minimiza ni lo disfraza con falsas promesas de una vida sin pruebas. Al contrario, desde el principio, Dios nos advierte que en este mundo enfrentaremos aflicciones. Pero también nos asegura que no estamos solos. La diferencia entre una herida que sana y una que se infecta no radica en el tiempo que ha pasado, sino en el proceso que hemos seguido para tratarla. Muchas veces, intentamos cubrir el dolor con distracciones, con relaciones pasajeras, con orgullo o con la idea de que si lo ignoramos lo suficiente, eventualmente desaparecerá. Pero las heridas del alma no funcionan así. Al contrario, lo que no se enfrenta, se enquista. Lo que no se entrega a Dios, se convierte en una carga cada vez más pesada. La clave para entender por qué nuestras heridas emocionales no sanan está en nuestra relación con Dios y con nosotros mismos. En la dureza de nuestro corazón, en el miedo a perdonar, en la falta de confianza en su plan, en la resistencia a soltar lo que nos lastima. A veces, estamos tan acostumbrados al sufrimiento que nos hemos identificado con él. Creemos que nuestro dolor nos define, que si lo soltamos, perderemos parte de nosotros. Pero Dios nos llama a algo diferente. Nos llama a la libertad, a la sanación verdadera, a una paz que sobrepasa todo entendimiento. Este tema es una invitación a mirar más allá de la superficie, a sumergirnos en la raíz del problema y a descubrir cómo Dios nos ofrece un camino de restauración que muchos no se atreven a recorrer. Es un camino que implica confrontación, entrega y, sobre todo, fe. Porque solo cuando nos atrevemos a poner nuestras heridas en sus manos, podemos experimentar la verdadera sanación. No la que el mundo promete, basada en soluciones temporales, sino la que solo Él puede dar, una paz que restaura desde lo más profundo del alma. Dios no es indiferente a tu sufrimiento. Él está más cerca de lo que crees. Como lo dice su palabra en Salmos capítulo 34 versículo 18, cercano está Yahvé a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Este es el inicio de un camino de reflexión y revelación. Un camino que puede cambiarlo todo, si estás dispuesto a recorrerlo con fe. El sufrimiento es una realidad innegable de la vida humana. Desde el momento en que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, la humanidad ha cargado con la herida de la separación de Dios.
No es casualidad que la Biblia esté llena de relatos de personas que atravesaron pruebas, traiciones, pérdidas y aflicciones que desgarraron sus almas. El dolor emocional no es solo un sentimiento pasajero, es una marca profunda que muchas veces se convierte en una barrera entre nosotros y la plenitud que Dios quiere para nuestras vidas. El ser humano, por su misma naturaleza, es frágil. Puede construir murallas, disfrazar su tristeza con sonrisas y ocupar su mente en miles de distracciones, pero en el fondo, siempre habrá momentos en los que el alma grite pidiendo sanación. Y es en esos momentos cuando surgen las preguntas más difíciles: ¿por qué Dios permite que suframos? ¿Por qué el dolor se convierte en una sombra que nos sigue sin importar cuánto intentemos huir? ¿Por qué hay heridas que parecen nunca cerrarse? Dios nunca prometió una vida sin sufrimiento, pero sí prometió estar cerca de aquellos que están quebrantados. En su infinita sabiduría, nos enseña que el dolor no es un castigo ni una maldición, sino un proceso en el que podemos encontrar propósito, crecimiento y restauración. Sin embargo, muchas veces, en lugar de buscar en Dios nuestra fortaleza, nos aferramos al sufrimiento como si fuera parte de nuestra identidad. Nos definimos por nuestras heridas, por nuestras pérdidas, por nuestras decepciones, y dejamos que el dolor nos convierta en personas endurecidas, desconfiadas y temerosas. La Biblia nos muestra que el dolor puede ser una escuela donde Dios nos moldea, pero también puede ser una prisión si lo enfrentamos sin Él. Cuando Job perdió todo lo que tenía, su dolor no solo era físico y material, sino profundamente emocional y espiritual. Sus amigos lo acusaron, su esposa le pidió que maldijera a Dios y muriera, y él mismo se preguntó si su sufrimiento tenía algún sentido. Pero en medio de su angustia, Job no dejó de buscar respuestas en Dios. Y fue en esa búsqueda donde encontró la restauración. En cambio, cuando Caín permitió que la envidia y el rechazo consumieran su corazón, su dolor se transformó en odio, lo llevó a cometer el primer asesinato y lo condenó a un exilio perpetuo. Su dolor no lo llevó a Dios, sino a la destrucción. Esta es la gran diferencia entre quienes sanan y quienes permanecen atrapados en sus heridas, la decisión de buscar en Dios la respuesta o de dejarse consumir por el sufrimiento. Jesús mismo experimentó el dolor en su forma más pura. Fue traicionado, rechazado, humillado y crucificado. Su sufrimiento no fue solo físico, sino también emocional y espiritual. En la cruz, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27 versículo 46. En ese momento, cargó con el peso del pecado y el abandono, para que nosotros nunca tuviéramos que enfrentarlo solos. Su sacrificio nos recuerda que, aunque el dolor es real, no tiene la última palabra. La victoria siempre está en Dios. Si hoy sientes que tu sufrimiento no tiene fin, si crees que tu corazón está tan herido que nunca podrás sanar, recuerda que Dios está más cerca de lo que crees. El dolor no es el final de tu historia. Es parte de un proceso que, si se vive con fe, puede llevarte a una restauración que jamás imaginaste. Pero el primer paso es reconocerlo, dejar de ignorarlo o disfrazarlo, y entregarlo a Dios con la certeza de que Él es el único que puede transformar el sufrimiento en testimonio, la herida en sanidad y la tristeza en gozo. El alma anhela ser libre, pero muchas veces somos nosotros mismos quienes levantamos muros que impiden nuestra propia sanación. Clamamos a Dios por alivio, por consuelo, por una nueva oportunidad, pero al mismo tiempo nos aferramos a aquello que nos lastima. Nos resistimos a soltar el pasado, a enfrentar la verdad de nuestras heridas, a permitir que la gracia de Dios penetre en los lugares más oscuros de nuestro corazón. No es que Dios no quiera sanarnos, es que muchas veces no estamos dispuestos a ser sanados en la manera en que Él lo desea. El primer gran obstáculo para la sanación es la falta de confianza en Dios. A veces, creemos que solo podemos sanar si entendemos por qué sufrimos, pero la fe no se basa en respuestas, sino en confianza. Queremos que Dios nos explique el propósito detrás de cada herida antes de entregarle nuestro dolor, pero Él nos pide que confiemos aun cuando no entendemos. En el jardín del Edén, la serpiente sembró la duda en Eva, haciéndole creer que Dios le estaba ocultando algo. De la misma manera, cuando atravesamos el sufrimiento, el enemigo susurra que Dios nos ha abandonado, que no le importamos, que estamos solos. Y cuando creemos esa mentira, cerramos nuestro corazón a la sanación. Otro gran obstáculo es el pecado no confesado y la culpa que lo acompaña. Hay heridas que no sanan porque en el fondo están conectadas con decisiones, acciones o patrones de vida que nos alejan de Dios.
No podemos sanar si seguimos alimentando aquello que nos lastima. La amargura, el rencor, la envidia y la falta de perdón son venenos silenciosos que corroen el alma y nos mantienen atrapados en el dolor. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12 versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No se trata solo de sanar el dolor, sino de arrancar de raíz todo lo que lo alimenta. La falta de perdón es una de las cadenas más fuertes que impiden la sanación. Muchas personas llevan años, incluso décadas, arrastrando heridas que podrían haber sido cerradas si hubieran elegido perdonar. Pero el orgullo, el deseo de justicia humana y el miedo a parecer débiles nos impiden hacerlo. Jesús nos enseñó que el perdón no es una opción, sino un mandato. No porque quien nos hirió lo merezca, sino porque sin perdón, nuestro corazón sigue siendo prisionero. Mientras sigamos guardando rencor, el dolor tendrá poder sobre nosotros. El miedo al cambio es otro obstáculo que muchos no reconocen. Hay quienes, sin darse cuenta, han convertido su dolor en una identidad. Han vivido tanto tiempo con su herida que no saben quiénes serían sin ella. Han aprendido a recibir compasión, atención y justificación por su sufrimiento y en el fondo temen lo que significaría dejarlo atrás. Pero Dios no nos llama a vivir definidos por nuestras heridas, sino por su amor y restauración. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La sanación requiere soltar lo que conocemos para abrazar lo que Dios tiene preparado. Por último, el autosabotaje es una trampa sutil pero destructiva. Hay quienes comienzan el camino de sanación, pero cuando ven progreso, retroceden. Se sienten indignos de ser felices, de recibir amor, de experimentar la paz de Dios. Arrastran una culpa que los hace rechazar la bendición. Pero Dios no nos llama a vivir en condenación, sino en libertad. Romanos capítulo 8 versículo 1 lo deja claro, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El problema nunca es la falta de amor de Dios ni su disposición para sanarnos. El problema es si estamos dispuestos a derribar los muros que nos separan de esa sanación. El día que decidamos confiar, confesar, perdonar, soltar y permitirnos ser restaurados, ese día comenzará nuestra verdadera sanación. Pero la decisión es nuestra. El dolor no es el destino final de tu vida. Dios no te creó para vivir encadenado a tus heridas, para arrastrar el peso del pasado ni para conformarte con la tristeza. Su plan para ti siempre ha sido la sanación, la restauración y la plenitud. Pero esa sanación no ocurre por casualidad ni por simple paso del tiempo. Ocurre cuando decidimos acercarnos a Él con un corazón dispuesto a ser transformado. Dios es el sanador por excelencia. La Biblia dice en Salmos capítulo 147 versículo 3, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esta no es solo una declaración poética, es una promesa real. Él no ignora tu dolor ni minimiza tus heridas. Él las reconoce, las toca con su amor y las convierte en testimonios de victoria. Pero para recibir sanación, primero debemos acercarnos a Él con humildad. Muchos desean ser sanados, pero siguen aferrados a su orgullo, creyendo que pueden manejar su dolor por sí mismos. Jesús preguntó al paralítico en el estanque de Betesda, ¿quieres ser sano? Juan capítulo 5 versículo 6. Esta pregunta es más profunda de lo que parece. No solo se trata de desear el alivio del sufrimiento, sino de estar dispuesto a dejar atrás la identidad de víctima, el rencor, la comodidad del dolor y todo lo que impide la restauración. La sanación que Dios ofrece no es superficial ni temporal. No es como las soluciones humanas que intentan cubrir las heridas con distracciones o placeres momentáneos. Es una restauración que comienza desde lo más profundo del alma y se extiende a cada área de nuestra vida. Es el tipo de sanación que transforma un corazón lleno de odio en un corazón lleno de amor, una mente atormentada en una mente en paz, un espíritu quebrantado en un espíritu fortalecido. Dios sana a través de su gracia y de su amor, pero también a través del perdón. Muchos no encuentran sanación porque siguen cargando la culpa de su pasado. Pero la palabra dice en un Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa cuán grande haya sido el error, Dios no solo perdona, sino que restaura y renueva. No hay pecado que su sangre no pueda limpiar,
no hay herida que su amor no pueda sanar. El proceso de sanación también requiere fe. En Marcos capítulo 5, la mujer que sufría flujo de sangre por 12 años fue sanada al tocar el manto de Jesús. No hubo un ritual complicado, no hubo largas oraciones. Solo fe. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana de tu azote. Aquí está la clave: la sanación no siempre requiere entender todo, sino creer en el poder de Dios incluso cuando la razón no lo comprenda. Dios también usa la oración como herramienta de sanación. Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 dicen: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nos rendimos en oración, dejamos de cargar la batalla solos. Le entregamos a Dios nuestras angustias y permitimos que su paz gobierne nuestro interior. La restauración de Dios no solo sana heridas, sino que también nos da un propósito. Él no quiere solo sacarte del dolor, sino llevarte a una nueva dimensión de vida, donde puedas testificar, ayudar a otros y caminar con una fe inquebrantable. Dios no solo quiere limpiarte, quiere usarte. Quiere que tu historia de sanación sea luz para quienes aún están en tinieblas. Hoy Dios te pregunta lo mismo que le preguntó al paralítico: ¿quieres ser sano? No es solo una cuestión de deseo, sino de decisión. La sanación está disponible. La restauración es posible. Dios está listo para hacer su parte. La pregunta es: ¿estás listo para recibirla? El sufrimiento no es exclusivo de nuestra generación. Desde tiempos antiguos, la Biblia relata historias de hombres y mujeres que enfrentaron heridas emocionales profundas, pérdidas desgarradoras y traiciones que habrían quebrado a cualquiera. Pero a través de sus vidas, Dios nos muestra que el dolor no es el final, sino el escenario donde su gloria se manifiesta. Sus historias son espejos donde podemos vernos reflejados y encontrar esperanza, porque el mismo Dios que los restauró a ellos es el que puede restaurarte hoy. Uno de los ejemplos más impactantes es el rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios, pero que conoció la angustia como pocos. Fue traicionado por su propio hijo Absalón, quien conspiró para arrebatarle el trono. Fue humillado, perseguido y obligado a huir, experimentando la profunda herida de la traición familiar. Además, cargó con la culpa de su pecado con Betsabé, que trajo consecuencias devastadoras para su casa. Sus salmos son un testimonio de su dolor, pero también de su esperanza. En Salmos capítulo 51 versículo 17 escribió: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. A pesar de sus errores y heridas, David entendió que la sanación comienza con un corazón rendido a Dios. Otro caso conmovedor es el de Job, un hombre justo que lo perdió todo en un solo día: su familia, su salud, sus bienes. Su dolor no fue solo físico, sino emocional y espiritual. Sus propios amigos lo acusaron de haber provocado su desgracia, y su esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Job atravesó un valle de desesperación, sintiéndose olvidado por Dios. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, declaró en Job capítulo 19 versículo 25: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Aunque no entendía su proceso, decidió confiar en Dios, y al final, fue restaurado en todas las áreas de su vida. José también enfrentó heridas emocionales profundas. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Años de injusticia pudieron haberlo convertido en un hombre lleno de rencor, pero en lugar de eso, permitió que Dios trabajara en su corazón. Cuando tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, eligió perdonarlos y declaró en Génesis capítulo 50 versículo 20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Su historia nos enseña que la sanación verdadera no ocurre hasta que el perdón se convierte en nuestra respuesta, incluso hacia aquellos que más nos han herido. Jesús mismo vivió el rechazo y la traición en su máxima expresión. Fue abandonado por sus discípulos, negado por Pedro, vendido por Judas y crucificado injustamente. En la cruz, experimentó el dolor del abandono cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27 versículo 46. Pero en lugar de responder con odio o rencor, pronunció las palabras más poderosas de sanación: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen,
Lucas capítulo 23 versículo 34. Con su muerte y resurrección, nos mostró que el sufrimiento no es el final y que la restauración es posible para todos los que confían en Dios. Cada una de estas historias tiene un mensaje en común: la sanación no viene de las circunstancias ni del paso del tiempo, sino de una entrega total a Dios. David encontró restauración en el arrepentimiento, Job en la confianza, José en el perdón y Jesús en la obediencia al propósito divino. Sus heridas no fueron el final de sus historias, sino el inicio de algo mayor. Dios usó su dolor para transformarlos y quiere hacer lo mismo contigo. La pregunta es, ¿le permitirás a Dios sanar tu corazón como lo hizo con ellos? Muchas personas oran por sanación, pero en lo más profundo de su corazón no creen que realmente puedan recibirla. No porque duden del poder de Dios, sino porque dudan de su propio valor. Se han convencido de que no son lo suficientemente dignos, de que su pasado es demasiado oscuro, de que su sufrimiento es parte de su identidad y que jamás podrán salir de ese estado. No importa cuántas veces se les diga que Dios los ama y que quiere restaurarlos, en su interior han construido barreras que los mantienen prisioneros de su propio dolor. Uno de los mayores obstáculos internos es la creencia de que ciertas heridas nunca sanarán. Frases como "así soy yo", "no puedo cambiar", "siempre estaré roto" se convierten en decretos que refuerzan el sufrimiento. Pero Dios no nos creó para vivir esclavizados al pasado. Su palabra dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No importa cuán profundas sean las cicatrices, en Dios siempre hay un nuevo comienzo. Otro obstáculo poderoso es la voz de la autocrítica destructiva. Muchos han vivido toda su vida creyendo que no son suficientes, que no son amados, que no son dignos de restauración. Cargan con palabras hirientes que escucharon en su infancia, con rechazos que recibieron en el pasado, con comparaciones injustas que los hicieron sentir menos. El enemigo usa estos pensamientos como cadenas, susurrando que jamás podrán sanar porque algo en ellos está defectuoso. Pero Dios no ve a sus hijos como los ve el mundo. Él no nos ama por lo que hacemos o dejamos de hacer, sino porque somos suyos. Isaías capítulo 43 versículo 1 nos recuerda, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. El miedo también juega un papel fundamental. Hay quienes no sanan porque temen lo que significaría soltar el dolor. Han vivido tanto tiempo con sus heridas que se han acostumbrado a ellas. Sin darse cuenta, su sufrimiento se ha convertido en una zona de confort. La idea de vivir sin esa carga parece desconocida y hasta aterradora. Pero Dios nos llama a la libertad. Juan capítulo 8 versículo 36 dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La sanación requiere valentía para salir de la prisión que nosotros mismos hemos construido. La falta de perdón hacia uno mismo es otro de los mayores impedimentos para la restauración. Hay quienes pueden perdonar a los demás, pero no logran perdonarse a sí mismos. Siguen castigándose por errores del pasado, por decisiones equivocadas, por momentos en los que fallaron. Creen que si se perdonan, estarían minimizando el daño que causaron o aceptando que no merecen un castigo. Pero Dios nos muestra una verdad poderosa en un Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Dios ya nos ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para seguirnos castigando? Finalmente, muchos no sanan porque creen que deben hacerlo solos. La autosuficiencia y el orgullo impiden que busquen ayuda, que confiesen sus luchas, que permitan que Dios y otras personas los acompañen en el proceso. Pero la Biblia nos enseña que fuimos diseñados para caminar en comunidad. Gálatas capítulo 6 versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Abrirse, hablar, buscar apoyo no es debilidad, es un acto de fe que demuestra que confiamos en el plan de Dios para nuestra sanación. Cada uno de estos obstáculos es una mentira que el enemigo quiere que creamos para mantenernos atrapados. Pero Dios nos ha dado la verdad en su palabra. Él dice que somos amados, que somos redimidos, que somos nuevos en Cristo, que la libertad es posible. La verdadera pregunta es, ¿seguirás aferrándote a las mentiras que te han mantenido en el dolor o te atreverás a creer lo que Dios dice sobre ti? La sanación está al otro lado de esa decisión. Dios ha preparado un camino para la sanación de cada herida, pero caminarlo requiere acción.
No basta con desearlo ni con esperar pasivamente que el tiempo lo cure todo. La restauración es un proceso en el que debemos involucrarnos activamente, tomando las herramientas que Dios nos ha dado y usándolas con fe y determinación. La primera y más poderosa herramienta es la oración. No una oración superficial o rutinaria, sino una conversación profunda y sincera con Dios. La oración es el canal a través del cual entregamos nuestro dolor, nuestras cargas y nuestras heridas a aquel que puede sanarlas. Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 lo expresan con claridad: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos con fe, no solo hablamos, sino que también escuchamos. En la intimidad con Dios, Él nos revela verdades que pueden transformar nuestra manera de ver el sufrimiento. La meditación en la palabra de Dios es otra herramienta fundamental. Muchas personas buscan respuestas en libros de autoayuda, en consejos humanos, en filosofías pasajeras, cuando la verdadera fuente de sabiduría ya nos ha sido dada en la Escritura. Salmos capítulo 119 versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La Biblia no solo nos muestra el amor de Dios, sino que nos revela cómo enfrentar el dolor con esperanza. En sus páginas encontramos relatos de personas que sufrieron y fueron restauradas, promesas que nos fortalecen y principios que nos enseñan a vivir con propósito. El perdón es otra herramienta indispensable. No hay sanación sin perdón. Aferrarse a la amargura es como beber veneno esperando que el otro muera. La falta de perdón nos envenena, nos esclaviza, nos impide avanzar. Jesús nos dejó el mayor ejemplo al clamar en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23 versículo 34. Si Él pudo perdonar incluso en medio de su sufrimiento, ¿qué excusa tenemos nosotros para no hacerlo? Perdonar no significa justificar el daño recibido, sino liberarnos de su peso. Significa dejar en manos de Dios la justicia y permitirnos vivir en paz. La comunidad también juega un papel clave en la restauración. Muchas veces, el enemigo nos hace creer que debemos enfrentar el dolor solos, que nadie nos entenderá o que nadie quiere escucharnos. Pero Dios nos diseñó para caminar en comunión. Santiago capítulo 5 versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La sanación muchas veces ocurre cuando abrimos nuestro corazón a personas de confianza, cuando permitimos que otros oren por nosotros, nos aconsejen y nos acompañen en el proceso. Aislarse solo prolonga el dolor. Otra herramienta poderosa es el agradecimiento. Puede parecer contradictorio agradecer en medio del sufrimiento, pero el agradecimiento cambia nuestra perspectiva. No significa negar el dolor, sino reconocer que Dios sigue siendo bueno en medio de la tormenta. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Agradecer nos ayuda a recordar que, aunque hoy el dolor parezca insuperable, Dios sigue teniendo el control y está obrando a nuestro favor. Finalmente, el compromiso con el crecimiento espiritual es clave. La sanación no es solo un evento, es un proceso continuo. Significa cultivar una relación diaria con Dios, fortalecer la fe, desarrollar una mentalidad renovada. Romanos capítulo 12 versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación viene cuando decidimos cambiar nuestra forma de pensar, cuando sustituimos las mentiras del enemigo por las verdades de Dios. Cuando dejamos de vivir en función del pasado y comenzamos a caminar hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Las herramientas están a nuestro alcance, pero usarlas es una decisión personal. Dios ha provisto todo lo necesario para nuestra sanación, pero el siguiente paso depende de nosotros. La pregunta no es si Dios puede sanarnos, sino si estamos dispuestos a recibir esa sanación y a caminar en la restauración que Él nos ofrece. Las heridas emocionales pueden definir tu vida o pueden transformarse en el testimonio de tu restauración. El sufrimiento no es el final de la historia, pero muchas veces, por miedo, incredulidad o resistencia, nos aferramos a él como si no hubiera otra opción. Dios no te creó para vivir encadenado al dolor. No importa cuán profunda sea la herida, cuántos años hayan pasado o cuántas veces hayas intentado sanar sin éxito, la restauración sigue siendo posible.
pero solo ocurrirá cuando decidas entregarle tu corazón a Dios por completo. Hemos recorrido un camino profundo, explorando las razones por las cuales algunas heridas nunca sanan, los obstáculos que nos impiden avanzar y las herramientas que Dios nos ha dado para ser libres. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con esta verdad? ¿Seguirás aferrado al pasado o permitirás que Dios haga algo nuevo en ti? Salmos capítulo 147 versículo 3 dice, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esto no es una promesa vacía. Dios quiere sanarte, pero no lo hará sin tu consentimiento. Muchos piden sanación, pero pocos están dispuestos a soltar lo que los mantiene heridos. No puedes recibir restauración si sigues alimentando el rencor, si te niegas a perdonar, si te resistes a cambiar tu mentalidad. La sanación requiere acción. Es un paso de fe. Es tomar la decisión de confiar en Dios aun cuando no entiendas todo el proceso. Es reconocer que no tienes que cargar con esto solo. Hoy Dios te extiende su mano. Te pregunta, como le preguntó al paralítico en el estanque de Betesda, ¿quieres ser sano? Juan capítulo 5 versículo 6. Esta pregunta va más allá de un simple deseo. Significa, ¿estás dispuesto a soltar el dolor? ¿A dejar de justificar tu sufrimiento? ¿A confiar en Dios incluso cuando el proceso sea incómodo? La sanación es una promesa, pero también una decisión. No postergues más lo que Dios quiere hacer en tu vida. No sigas alimentando el dolor con excusas o miedos. Levántate en fe, abre tu corazón y permite que Dios haga lo que solo Él puede hacer. No importa cuán rota creas que está tu alma, Dios tiene el poder para restaurarte por completo. Pero el siguiente paso depende de ti. Hoy es el día de tu sanación. Hoy es el día en que decides dejar el pasado atrás y caminar hacia la libertad que Dios tiene para ti. La sanación espiritual y emocional no es un evento de un solo día, sino un proceso continuo de crecimiento, entrega y renovación. Para fortalecer este camino, es fundamental rodearse de herramientas que nutran el alma, refuercen la fe y permitan avanzar con pasos firmes hacia la restauración. Dios ya ha provisto todo lo necesario, pero es nuestra responsabilidad buscarlo, profundizar en su palabra y aplicar lo aprendido a nuestra vida diaria. Sumergirse en la Escritura es uno de los ejercicios más transformadores. La Biblia está llena de relatos de personas que, como tú, enfrentaron sufrimiento, pero encontraron esperanza en Dios. Leer y meditar en pasajes específicos sobre la sanación del alma permite que la verdad de Dios se arraigue en el corazón. Pasajes como Salmos capítulo 34 versículo 18, cercano está llave a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu pueden convertirse en anclas de fe en medio del proceso. Llevar un diario espiritual es una herramienta poderosa. Escribir pensamientos, emociones y oraciones permite ver el progreso de la sanación y reconocer cómo Dios está obrando en la vida. También ayuda a identificar patrones de pensamiento que pueden estar obstaculizando la restauración. La autoconciencia es clave para el crecimiento espiritual y el diario es un reflejo del alma que permite ver con claridad lo que antes estaba oculto en la confusión del día a día. El poder de la comunidad no puede ser subestimado. Participar en grupos de estudio bíblico, reuniones de oración o círculos de apoyo cristiano brinda un espacio seguro para compartir el proceso de sanación con otros. La sanación muchas veces llega cuando se rompe el silencio y se deja de luchar en soledad. Dios nos creó para vivir en comunión, y la sanación profunda ocurre cuando nos permitimos ser vulnerables y recibir el apoyo de quienes caminan en la misma fe. Las dinámicas de reflexión y perdón son esenciales. A veces, sanar requiere más que entender la teoría, necesita acción. Una actividad poderosa es escribir una carta de perdón, ya sea hacia otra persona o hacia uno mismo. No es necesario entregarla, pero expresarlo por escrito permite liberar cargas que han estado oprimiendo el alma. Otro ejercicio transformador es hacer una lista de bendiciones, enfocándose en todo lo que Dios ha hecho, incluso en medio del sufrimiento. La gratitud cambia la perspectiva y permite ver que, aunque hubo heridas, también hubo misericordia, aprendizaje y propósito. Por último, el compromiso con la sanación debe ir más allá de la emoción del momento. Establecer un plan de crecimiento espiritual, con tiempos de oración, lectura de la palabra y aplicación práctica de lo aprendido, es crucial para que el proceso no se estanque. La restauración es un camino que requiere constancia, pero la recompensa es una vida en paz, libertad y plenitud en Dios. Dios ya ha puesto las herramientas en tus manos.
Ahora depende de ti tomarlas y usarlas. No permitas que el pasado defina tu futuro. Decide hoy caminar hacia la sanación con la certeza de que Dios, que comenzó la obra en ti, la perfeccionará. Si esta palabra ha tocado tu corazón, si sientes que Dios te está hablando a través de este mensaje, no dejes que se quede solo en ti. Suscríbete para recibir más enseñanzas que pueden transformar tu vida, comparte este video con alguien que sabes que necesita sanación y déjame tu comentario, qué parte de este mensaje resonó más contigo. Quiero leerte, quiero orar por ti y quiero que juntos construyamos una comunidad donde el dolor no tenga la última palabra, sino la restauración que Dios nos promete. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas lo que viene, porque lo mejor aún está por llegar.